Estamos en su programa Aires Sinodales, siguiendo las reflexiones de los teólogos Agenor Brighenti y Rafael Luciani sobre el instrumento Laboris para la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo. Estamos viendo sobre todo el ejercicio de la autoridad jerárquica a la luz de una mayor interacción con el resto de los fieles, comprendiendo que en la Iglesia el ejercicio de la autoridad no consiste en la imposición de una voluntad arbitraria, sino que como ministerio al servicio de la unidad del pueblo de Dios. Y esto constituye una fuerza moderadora de la búsqueda común de lo que el Espíritu requiere. Entre las propuestas que ofrece el instrumento Laboris 2024, donde se aprecia un avance notable, está situar el ejercicio de la autoridad dentro del sensus fidei, del sentido de la fe de todo el pueblo de Dios, especialmente en el caso de la elección de los miembros de los organismos de participación en los cuales se toman decisiones en la Iglesia. Como novedad, sostiene que es necesario que la mayoría de los miembros no sean elegidos por la autoridad, obispo párroco, sino designados de otra manera, expresando efectivamente la realidad de la comunidad o de la iglesia local. De hecho, concluye que estos organismos pueden convertirse en sujetos de procesos de discernimiento eclesial y de toma de decisiones sinodales, así como en lugares para la práctica de la rendición de cuentas y la evaluación de quienes ocupan cargos de autoridad, sin olvidar que estos a su vez deberán rendir cuentas del modo en que desempeñan sus funciones. Lo que se propone como visión compartida de quienes participaron en las conversaciones en el Espíritu es que la renovación del ministerio ordenado se generaría a partir de la incorporación de prácticas sinodales en los organismos de participación y no al contrario. En fin, el tema de la ministerialidad es uno de los más difíciles a lo largo del proceso sinodal y se necesita seguir trabajando para alinear los dos principios mencionados, el jerárquico y el sinodal. Por ello insistimos en que sin la recepción de la eclesiología del pueblo de Dios a nivel global, el proceso de renovación y las reformas para una iglesia sinodal será más largo y dificultoso. A manera de conclusión, en esta segunda parte de nuestro documento, hacemos una conclusión abierta hacia una sinodalización de la iglesia toda. Las reflexiones presentadas nos ayudan a comprender que la dificultad para abordar un tema, ya sea teológico o pastoral, no reside solo en la experiencia o en el conocimiento sobre el mismo, sino en el horizonte eclesiológico desde el cual se discierne y propone. Como mencionamos al inicio,
Si aspiramos a una iglesia constitutivamente sinodal, esto debe realizarse sobre la base de la comprensión de la iglesia como pueblo santo de Dios, articulada en la comunión de las iglesias. La sinodalización de la iglesia requerirá durante la tercera y última fase del sínodo, y a partir de esta eclesiología que se comience a trabajar en los tres ámbitos que la comunión episcopal identifica como los frutos de un camino sinodal: profundización de la doctrina cristiana, reforma de las estructuras eclesiásticas y promoción de la actividad pastoral en todo el mundo. No basta con enfocarse en uno solo. Es imperativo trabajar en propuestas orgánicas que favorezcan la alineación institucional de estos tres ámbitos de manera simultánea. De lo contrario, la viabilidad de cambios sistémicos será más lenta. Por eso es necesaria una nueva aproximación eclesial, intercultural e interdisciplinar a los cambios requeridos. Las reformas desde y para un modelo de iglesia sinodal en misión han de conjugar otros dos principios. El primero es el principio sinodal, según el cual el proceso sinodal tiene su punto de partida y también su punto de llegada en el pueblo de Dios. Esto implica que el sínodo no debe culminar en un documento que, viniendo de Roma, acabe luego con la polifonía eclesial de una iglesia global. El segundo es el principio misionero, que parte de la comprensión de que las culturas son muy diferentes entre sí y todo principio general necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado. Sin un equilibrio justo entre estos dos principios, se podría comprometer la figura de una iglesia de iglesias, lo que llevaría a nuevas formas de colonización teológico-cultural o a un universalismo abstracto. Estamos ante la emergencia de un nuevo modo eclesial de proceder que exige apertura a la acción del Espíritu Santo, cuya fuerza se manifiesta de múltiples maneras en y a través de todo el pueblo de Dios presente en cada iglesia local. Esta diversidad implica que su recepción e implementación deberán adaptarse a distintos lugares, formas y tiempos. Dios nos dé la asistencia de su Espíritu para caminar según Él, con su luz y con su fuerza. Dios les bendiga.